Capítulo 5. La parábola. Tema 5.3. Ecuación de la parábola de vértice en el origen y eje, un eje coordenado. Veremos que la ecuación de la parábola toma su forma más simple cuando su vértice está en el origen y su eje coincide con uno de los ejes coordenados. De acuerdo con esto, consideremos la parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje X. Entonces, el foco está sobre el eje X, sean P, 0 sus coordenadas. Por definición de parábola, la ecuación de la directriz L es x igual a menos P, sea P, X, Y un punto cualquiera de la parábola. Por P, tracemos el segmento PA, perpendicular a L. Entonces, por la definición de parábola, el punto P debe satisfacer la condición geométrica x igual a menos P. De acuerdo a esto, la definición de parábola es que hay la misma distancia del punto P al punto F y del punto P al punto A, donde A tendrá coordenadas en menos P, Y. La distancia del origen a la directriz siempre va a ser igual a menos P en este caso, y el valor de Y lo irá tomando conforme P se mueva sobre la parábola. Así que entonces la distancia de PA quedaría, distancia de PA sería igual a la distancia de P a F. Vamos a sustituir en la fórmula de distancia. Quedaría entonces x menos P al cuadrado más y menos Y al cuadrado. Esto es igual a x menos P al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Vamos a aplicar una raíz de una potencia de ambos lados para cancelar la raíz cuadrada. Y entonces nos quedaría solamente x más P al cuadrado más, en este caso se cancelaría, y menos y quedaría 0 al cuadrado, quedaría cancelado. De este lado nos quedaría x menos P al cuadrado más la letra y al cuadrado. Desarrollando quedaría x cuadrada más 2xp más p cuadrada. De este lado tendríamos x cuadrada menos 2xp más p cuadrada más y cuadrada. Finalmente vamos a pasar todos los términos de x y p al lado izquierdo, quedando de la siguiente manera: 2xp más p cuadrada menos x cuadrada más 2xp menos p cuadrada igual a y cuadrada. Reducción de términos semejantes, da 0, y observamos que estos dos nos dan como resultado 4xp o bien px igual a y cuadrada. Es decir, que la expresión que nos va a ayudar a determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y un eje sobre un eje coordenado, en este caso cuando se encuentre en x, es igual a y cuadrada es igual a 4px, donde p es el valor del parámetro, es decir, la longitud que hay entre el vértice y el foco. La ecuación de una parábola de vértice en el origen y eje en x es y cuadrada igual a 4px, en donde el foco
es el punto P,0 y la ecuación de la directriz es x igual a menos P. Si P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha. Si P es menor que 0, la parábola abre hacia la izquierda. Si el eje de una parábola coincide con y el vértice está en el origen, su ecuación entonces ahora es x cuadrada igual a 4py, en donde el foco tendrá como coordenadas 0, p, y la ecuación de la directriz es y es igual a menos p. Si p es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si p es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. En cada caso, la longitud del lado recto está dada por el valor absoluto de 4p, que es el coeficiente del término de primer grado. Ejemplo, una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje y, pasa por el punto 4,-2. Hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Inicialmente observamos que si está su eje en y, entonces utilizamos la expresión x cuadrada igual a 4py. Sustituimos los valores de x y y, es decir, quedaría 4 al cuadrado es igual a 4p por el valor de y. Serían 16. 4 por menos 2 menos 8p, y despejando el valor de p tendríamos 16 entre menos 8 y p sería igual a menos 2. Entonces observamos que por estar su eje sobre el eje y ser negativa, quiere decir que abre hacia abajo. Bien, encontremos los demás elementos. Así entonces la ecuación quedaría, ya teniendo el valor de p, quedaría x cuadrada es igual a 4py, sustituyendo el valor de p que ya conocemos, quedaría 4 por menos 2y, x cuadrada menos 8y, y finalmente igualando a 0, quedaría x cuadrada más 8y igual a 0, y esto es a lo que conocemos como ecuación general de la parábola con vértice en el origen. Ahora también nos pide que obtengamos las coordenadas del foco. Dado que el foco está en coordenadas 0, p, entonces tendríamos el foco 0, menos 2. La ecuación de la directriz. Si la parábola se forma sobre el eje y, entonces la directriz también va a intersecar el eje y. Por lo tanto, la expresión quedaría como y es igual a menos p, sustituyendo y es igual a menos 2, y es igual a más 2. Esta es la parte que vamos a graficar. Vamos a graficar una recta donde y es igual a más 2, pero la ecuación de la directriz siempre está igualada a 0, así que la ecuación de la directriz sería y menos 2 igual a 0. Finalmente su lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 veces el valor de p, que en este caso es menos 2. El lado recto, entonces tendríamos el valor absoluto de menos 8, es decir, 8. Ahora vamos a graficar. Tenemos el vértice en el origen, tenemos el foco en coordenadas 0, menos 2, tenemos que la directriz está en y igual a 2 positivo, ahora el lado recto es igual a 8, lo cual quiere decir que se repartirá esa longitud hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, 4 a la derecha
y 4 a la izquierda. De esta manera podemos trazar nuestra parábola, que va a pasar por los extremos del lado recto, va a tocar al vértice y va a continuar. Entonces, el punto que nos daban hace un momento decía que tenía que pasar por el punto 4, menos 2. 4, menos 2 vemos que es un extremo del lado recto. De la misma manera, aunque no lo fuera, podríamos con este procedimiento obtener la parábola determinada. Halla la ecuación de la parábola de vértice en el origen y directriz la recta y-5. Si la recta directriz es y-5 igual a 0, despejando la letra y queda y igual a 5, quiere decir que interseca la directriz al eje y en el punto 5. Por lo tanto tiene eje en y, así que también sabremos que se utiliza la expresión x cuadrada igual a 4py, pero hay que conocer el valor de la letra p, así que sabemos que y es igual a menos p, es decir, menos p es igual a 5. Multiplicando por un negativo, sabemos que p es igual a menos 5. Al ser el valor negativo de p, sabemos que nuevamente abre hacia abajo. Sustituimos x cuadrada es igual a 4 por menos 5, y x cuadrada es igual a menos 20y, x cuadrada más 20y es igual a 0. Y con esto habríamos encontrado la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con directriz y es igual a 5.